El hombre espiritual. Por Watchman Nee. La primera señal del nuevo nacimiento, y la más importante, en una persona es que conozca a Dios intuitivamente, porque su espíritu ha sido avivado. No nos engañemos o estemos contentos con nuestra obra si la gente cambia su actitud con respecto a nosotros, haciéndose más amistosos o amables, y manifiestan las expresiones antes mencionadas. Esto no es regeneración. Si todo el que sirve al Señor quiere hacerse cargo de veras hoy que nuestro objetivo es ayudar a la gente a recibir la vida de Cristo, nadie usará más un enfoque emocional para conseguir la aprobación de los hombres a las enseñanzas de Cristo y que prefieran el cristianismo. Solo si reconocemos por completo que lo que el hombre requiere hoy es la vida de Dios, el avivamiento en el Espíritu, podremos percibir lo vana que es la obra realizada por nosotros. No importa lo extenso que sea el cambio experimentado por el hombre, esta alteración efectuada por la emoción ocurre de modo exclusivo dentro del palio de su mismo yo. Nunca da un paso fuera de este límite y cambia su vida por la de Dios. Deberíamos apreciar verdaderamente la realidad del hecho de que los objetivos espirituales requieren medios espirituales. Nuestro objetivo espiritual tiene que ser el conseguir la regeneración del hombre, y para efectuar esta transformación tenemos que usar métodos espirituales. La emoción es totalmente inútil aquí. El apóstol Pablo nos dice que toda mujer que ora o profetiza debe tener la cabeza cubierta, ver 1 Cor. 11. Se han dado muchas y variadas interpretaciones a esta declaración. Hay una cosa, sin embargo, de la que podemos estar seguros, que el apóstol intenta restringir la operación de la emoción. Quiere decir que todo lo que puede fomentar la emoción debe ser velado o cubierto. Es fácil, especialmente para las mujeres, que al predicar agiten la emoción de la gente. Físicamente solo la cabeza es cubierta, pero espiritualmente todo lo que pertenece al sentimiento debe ser entregado a la muerte. Aunque la Biblia no dice que los hermanos deben cubrir sus cabezas físicamente, hablando espiritualmente tienen que estar cubiertos como las hermanas. Pablo no habría tenido necesidad de dar esta orden de prohibición si la emoción no hubiera sido desplegada con abundancia en la obra del Señor. Hoy el poder de la atracción ha llegado a ser casi el mayor problema en el llamado servicio espiritual. Los que son naturalmente atractivos tienen más éxito, en tanto que los menos atractivos consiguen menos éxito. El apóstol, sin embargo, insiste en que todo lo que pertenece al alma, atractivo de modo natural o no, tiene que ser cubierto. Que todos los siervos del Señor aprendan esta lección de las hermanas. Nuestro atractivo natural no nos ayuda en la obra espiritual, y tampoco nuestra falta de atractivo natural va a estorbarla. Si ponemos énfasis en nuestro poder para atraer a los demás, nuestro corazón dejará de depender del Señor. De la misma manera, si prestamos atención a alguna falta de poder para atraer, no andaremos conforme al Espíritu. Es mucho mejor si no pensamos en estas cosas en absoluto. ¿Qué es lo que procuran hoy en día los siervos del Señor? Son innumerables los que aspiran a poseer poder espiritual. Pero este poder es obtenido solo pagando cierto precio. Si un cristiano muere a su emoción va a poseer poder espiritual. Es debido a que se apoya demasiado en su emoción y está apegado demasiado fuertemente a su deseo, afecto y sentimiento que el cristiano pierde el poder real. Solo una operación profunda de la cruz puede llenarnos de dinamita espiritual, aparte de esto no podemos conseguir nada. Cuando las obras de la cruz sobre nuestro deseo nos capaciten para vivir completamente para Dios, el poder espiritual va a ser evidente, de modo natural, en nosotros. La emoción del creyente, si no es dominada, además va a estorbarle en la obra espiritual. En tanto que tenga influencia su emoción, su espíritu es impotente para controlarla y, en consecuencia, no está calificado para cumplir la voluntad más elevada de Dios. Pongamos el cansancio físico como ejemplo. Deberíamos poder distinguir entre 1. La necesidad de descanso debida a fatiga del cuerpo, 2. La necesidad de descanso debida a fatiga emocional,
Y 3. La necesidad de descanso debida a las dos. Dios no quiere que nos matemos trabajando. Él quiere que descansemos cuando estamos genuinamente cansados. Con todo, deberíamos comprender si necesitamos descansar debido a fatiga del cuerpo o fatiga emocional o las dos. Muchas veces lo que decimos descanso es meramente holgazanería. Nuestro cuerpo requiere asueto y lo mismo nuestra mente y espíritu. Pero una persona nunca debería descansar por holganza, que surge de la mala naturaleza en su emoción. ¿Con qué frecuencia la holgazanería y el disgusto emocional respecto al trabajo usan el lenguaje de la fatiga física como excusa? Como la emoción del hombre tiende a favorecerle a él en gran modo, los creyentes deberían estar alerta contra la holgazanería que se introducirá en lo que debería ser exclusivamente una clase de descanso buena y legítima. El uso apropiado de la emoción. Si el Hijo de Dios permite que la cruz opere profundamente sobre su emoción, hallará, después, que ya no obstruye más su espíritu, sino que coopera con él. La cruz ha tratado la vida natural en la emoción, la ha renovado y la ha hecho un cauce para el espíritu. Un hombre espiritual, hemos dicho antes, no es un espíritu, pero tampoco es una persona exenta de emoción. Al contrario, el hombre espiritual va a usar sus sentimientos para expresar la vida divina en él. Antes de ser tocada por Dios, la emoción sigue su propio capricho. Y, por ello, de modo habitual falla en ser instrumento del espíritu. Pero una vez ha sido purificada puede servir como medio para la expresión del espíritu. El hombre interior necesita emoción para expresar su vida, necesita emoción para declarar su amor y su simpatía hacia los sufrimientos del hombre, y también necesita emoción para hacer que el hombre sienta el movimiento de su intuición. El sentir espiritual se hace generalmente por medio del sentimiento de una emoción quieta y flexible. Si con flexibilidad la emoción ha sido sometida al espíritu del hombre, por medio de la emoción va a amar y a aborrecer exactamente del modo que Dios desea. Algunos cristianos, al discernir la verdad de que no hay que vivir por el sentimiento, se equivocan pensando que la vida espiritual carece de sentimiento. Como resultado tratan de destruirlo y volverse insensibles, como si fueran de madera o de piedra. Debido a su ignorancia del significado de la muerte de la cruz, no entienden lo que quiere decir entregar las emociones de uno a la muerte y vivir con el espíritu. No decimos que para poder ser espiritual el cristiano tenga que volverse duro en exceso y exento de afecto como los objetos inanimados, como si el término hombre espiritual significara estar exento de sentimiento. Muy al contrario. El hombre espiritual es la persona más tierna, misericordiosa, amante y bondadosa. El ser enteramente espiritual, por haber entregado la emoción a la cruz, no denota que a partir de entonces uno queda despojado de sus sentimientos. Hemos observado a numerosos santos espirituales y hemos notado que su amor es mayor que el de otros, lo cual demuestra que un hombre espiritual no carece de emoción y además que difiere de los mortales ordinarios. Al entregar nuestra alma a la cruz hemos de recordar que lo que se pierde es la vida del alma, no su función. Si esta función quedara clavada a la cruz, entonces ya no podríamos pensar, escoger o sentir. Por tanto, hemos de recordar este hecho básico: el perder la vida del alma significa negar de modo decidido, resuelto y continuo el poder natural y andar exclusivamente por medio del poder de Dios. Significa no vivir ya según el yo y sus deseos, sino someterse sin excepción a la voluntad de Dios. Además, la cruz y la resurrección son dos hechos inseparables, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ro. 6:5. La muerte de la cruz no implica aniquilación, de ahí que la emoción, la mente o la voluntad del alma no queden extinguidas al pasar por la cruz. Solo renuncian a su vida natural en la muerte del Señor y son resucitadas de nuevo en su vida de resurrección. Esta muerte y resurrección hacen que los varios órganos que operan en el alma pierdan su vida, para ser renovada y para ser utilizada por el Señor.
Como consecuencia, un hombre espiritual no está privado de emociones, al contrario, su emoción es la más perfecta y la más noble, como si hubiera sido creada de nuevo por la mano de Dios. En resumen, si alguno tiene problemas aquí, se debe a su teoría, no a su experiencia, porque esta última demostrará la verdad. La emoción tiene que pasar por la cruz, Mt. 10:38-39, a fin de destruir su naturaleza ardiente con su confusión y quedar sometida totalmente al espíritu. La cruz tiene por objetivo hacer que la autoridad del espíritu rija sobre cualquier actividad de la emoción. Capítulo 2. El afecto. Las demandas de Dios. El ceder los afectos de uno al Señor puede considerarse como la tarea más difícil para el cristiano. Con todo, el Señor tiene más interés en los afectos de uno que en ninguna otra cuestión. Exige que le ofrezcamos los afectos totalmente para que Él señoree sobre los mismos. El Señor exige el primer lugar en nuestros afectos. Con frecuencia oímos que la gente habla de la consagración, pero este acto es simplemente el primer paso en el andar espiritual. La consagración no es el destino a que ha de llegar la espiritualidad, sino que es su comienzo. Lleva al cristiano a una posición santificada. En una palabra, sin consagración no puede haber vida espiritual. Al mismo tiempo, no hay nada más importante en la consagración de uno que sus afectos. El que estos hayan sido cedidos o no, decide la verdad o la falsedad de la consagración. La prueba decisiva de la misma son los afectos. Es relativamente fácil entregar nuestro tiempo, dinero, poder e innumerables otras cosas, pero el ofrecer nuestros afectos es en extremo difícil. Esto no implica que no amemos a Cristo, quizás amamos mucho a nuestro Señor. Sin embargo, si concedemos el primer lugar en nuestros afectos hacia otro y relegamos a Cristo al segundo lugar, o si amamos a alguien en tanto que amamos al Señor, o si somos nosotros mismos los que dirigimos nuestros afectos, entonces lo que hemos ofrecido no puede considerarse consagración porque no hemos cedido nuestros afectos. Todo creyente espiritual aprecia la necesidad de ofrecer primero los afectos. Porque sin esto no se ha ofrecido nada en realidad. Dios el Padre exige un amor absoluto de sus hijos. No está dispuesto a compartir su corazón con nadie ni nada, incluso en el caso de que Él reciba la mayor parte, ni aun esto le complace. Dios exige todo nuestro amor. Como es natural, esto da un golpe fatal a la vida del alma de uno. El Señor nos manda que nos apartemos de aquello a que estamos adheridos, porque divide nuestro corazón. Nos pide que le amemos totalmente y que le sigamos hasta lo sumo en amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mt. 22:37. Todo, denota hasta el último gramo para el Señor. Nos manda que no nos reservemos ni una partícula de afecto que podamos dirigir nosotros mismos. Nos lo exige todo. Es un Dios celoso, ex. 25, por lo que no permite que nadie le quite el amor de sus hijos. Sin embargo, ¿cuántos son los seres queridos que tienen derecho a los afectos del creyente además de Dios? Quizás se trate de un Isaac, un Jonatán, una Raquel. Por tanto, Dios insiste en que pongamos a nuestros queridos sobre el altar. No puede tolerar rivalidad alguna. Todo lo que poseemos debe ser puesto sobre el altar. Este es el camino del cristiano al poder espiritual. Y poco después que el sacrificio ha sido puesto sobre el altar, es más, después que el último sacrificio se ha colocado debidamente sobre el altar, descenderá fuego del cielo. Sin altar no puede haber fuego del cielo. ¿Cómo, pues, puede uno tener el poder del Espíritu Santo si no ha tomado su cruz y ha ofrecido al Señor a todos esos a quienes ama? Este no es un altar vacío, porque el fuego consume el sacrificio que hay en él. ¿Qué consumirá el fuego si no hay sacrificio? Hermanos, ni nuestra comprensión mental de la cruz ni nuestro hablar incesante sobre ella nos van a dar el poder del Espíritu Santo.
Solo el hecho de que pongamos todo lo nuestro sobre el altar lo conseguirá. Si seguimos reteniendo alguna cuerda secreta sin cortar, si nuestro corazón esconde en secreto algunos bueyes, ovejas y un agag, no experimentaremos la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuánto ha sufrido la obra de Dios a causa de que nosotros hemos fallado en dejar al Señor que sea el Señor de nuestros afectos? Muchos padres se aferran a sus hijos para sí mismos y consienten que el reino de Dios incurra en pérdida. Son innumerables los maridos y esposas que no están dispuestos a hacer el sacrificio, y de este modo la cosecha queda sin recoger. Son numerosos los cristianos apegados hasta tal punto a sus amigos que se quedan detrás y dejan que sus hermanos vayan al frente a luchar solos. Es deplorable que haya tantos que piensen que pueden amar a sus queridos y al Señor simultáneamente, sin darse cuenta de que al amarlos no pueden. Amar al Señor. Persistimos en vivir en el alma si no podemos decir con Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Estando contigo, nada me deleita ya en la tierra. Sal, 73 horas y 25 minutos. No podemos por menos que poner énfasis en el significado de amar al Señor con todo nuestro corazón. No hay nada que satisfaga su corazón como no sea nuestro amor. El Señor no espera que nosotros trabajemos por Él, sino que lo que quiere es que le amemos. La iglesia de Efeso, según Apocalipsis 2, trabajaba y se afanaba por el Señor, pero a pesar de esto Él no estaba complacido con ellos porque habían abandonado su primer amor. Si nuestro servicio es rendido por amor, el Señor ciertamente se complacerá, pero ¿qué valor tiene para Él si realizamos grandes empresas en su nombre sin tenerle a Él en nuestro corazón ante todo? Deberíamos darnos cuenta de que es posible trabajar por el Señor y, con todo, no amarle. Pidamos a Dios que proyecte luz sobre la razón de nuestra actividad. ¿Es fuerte el amor al Señor en nosotros? ¿De qué sirve clamar, Señor, Señor, y trabajar diligentemente por Él, en tanto que al mismo tiempo el corazón no tiene amor para Él? Ojalá tengamos un corazón perfecto hacia nuestro querido y amado Señor. Los hijos de Dios no han entendido nunca plenamente hasta qué punto sus deudos queridos les estorban en su crecimiento espiritual. Aunque empezamos teniendo otros amores además del amor a Dios, sin embargo descubrimos que Él gradualmente pierde significado para nosotros. E incluso si nuestros amados aman a Dios, nosotros probablemente le amaremos a Él por causa de Dios mismo. De ahí que nuestra relación con Dios descienda desde lo espiritual al nivel carnal. Tendríamos que amar a Dios no por amor a otra persona o cosa, debemos amar a Dios solo por Él. Si un creyente ama a Dios por amor a un deudo suyo, su devoción hacia Él es regida por aquel a quien ama. Se le ha hecho, pues, un favor a Dios en el sentido de que el amado es el que ha causado que vuelva hacia Dios el amor de aquella persona. Hoy el amado es el que impulsa al creyente a amar a Dios, mañana él mismo será la causa de que este creyente abandone su amor a Dios. Además, cuando nos inclinamos hacia alguno, difícilmente podemos conservar nuestro corazón tranquilo, generalmente somos movidos por nuestra emoción a procurar febrilmente complacer al otro. Lo más probable es que nos acerquemos a Dios menos por el deseo de estar cerca de Él que del amado. En un caso así el cristiano, sin duda, exhibirá un interés reducido en las cosas espirituales. En lo exterior no ha cambiado nada, interiormente, sin embargo, su corazón queda enmarañado con el deudo a quien quiere. El interés espiritual, si no se pierde totalmente, sin duda quedará en gran parte reducido. Además, la aspiración del cristiano a la vanagloria de este mundo es estimulada más allá de toda moderación. A fin de conseguir la atención de su amado va a procurar hacerle impresión con las cosas, modas, hermosura, gloria y otros aspectos del mundo. Dios y sus exigencias serán echadas por la borda. Quede claro, pues, que el hombre puede amar solo a una persona y servir a un amo solo al mismo tiempo. Si ama al hombre no puede amar a Dios. Hemos de interrumpir todas las relaciones secretas con el hombre. En realidad,
Solo Dios puede satisfacer el corazón del creyente, el hombre no puede. El fallo de muchos es buscar en el hombre lo que solo puede hallarse en Dios. Todo afecto humano es vacío, el amor de Dios solamente puede satisfacer plenamente nuestro deseo. En el momento en que el cristiano busca su amor fuera de Dios, su vida espiritual decae inmediatamente. Solo podemos vivir por el amor de Dios. ¿Qué diremos, pues? ¿Significa esto que no tenemos por qué amar al hombre? La Biblia nos encarga repetidamente que amemos a los hermanos, e incluso a nuestros enemigos. En consecuencia, sabemos que no es la voluntad de Dios que no amemos al hombre, sino que Él desea que administremos debidamente nuestro afecto hacia todos los hombres. Dios no quiere que amemos a los otros por amor a nosotros mismos, sino por amor a Él y en Él. Nuestros gustos y preferencias naturales no tienen que ver nada con esto, nuestro afecto natural debe perder su poder. Dios quiere que nosotros, por causa del amor, aceptemos su control. Cuando Él desea que amemos a alguien, hemos de poderlo hacer inmediatamente. Si Él desea que demos por terminada nuestra relación con alguien, hemos de poderlo hacer también. Este es el camino de la cruz. Solo cuando podemos cortar profundamente, de modo que tengamos nuestra alma entregada a la muerte, podemos vernos libres del yo en nuestros afectos. Si de modo auténtico hemos pasado por la muerte, no nos sentiremos adheridos a nadie, sino que seremos guiados solamente por la orden de Dios. Nuestra vida del alma, al experimentar la muerte, pierde su poder y pasa a ser prácticamente muerta en cuanto a los afectos. Dios va a dirigirnos en la forma en que en Él hemos de renovar nuestro amor hacia los hombres. Dios quiere que creemos en Él una nueva relación con aquellos a quienes amábamos anteriormente. Toda relación natural ha terminado. Se establecen nuevas relaciones a través de la muerte y la resurrección. Qué contrario al deseo de los cristianos parece este curso de acción y, con todo, qué bendiciones para aquellos que lo experimentan. Para hacer efectiva, con miras al propio provecho del creyente, su consagración a Dios, Dios con frecuencia le despoja de aquello que le era más querido. Dios se esfuerza o bien para asegurar nuestro amor hacia Él o para despojarnos de nuestro amor. Cuando Él usa el segundo método, hace que nuestros amados cambien su amor hacia nosotros, o hará imposible que nosotros los amemos coordinándolo con obstáculos ambientales tales como un traslado o una defunción. Si nuestro corazón es sincero en la consagración, Dios nos privará de todo, de modo que Él sea el único que quede. Para poseer vida espiritual en realidad hemos de querer abandonar todo lo que amamos. Nos cause los conflictos que nos cause nuestro amor a Dios, Dios exige que lo abandonemos todo. La vida espiritual prohíbe el dividir nuestro afecto. Todo error en nuestro afecto, sea un error de intención, o propósito, o de exceso, es juzgado por Dios como tan malo como un error en nuestro aborrecimiento. El amor y el aborrecimiento, cuando proceden de nosotros mismos, son causa igualmente de contaminación a la vista de Dios. Una vez el creyente ha pasado por un proceso purificador, entonces observará la pureza de su afecto hacia los hombres. El yo ya no se mezcla con su amor, todo es para Dios y solamente en Dios. En su afecto anterior amaba a los demás, pero se amaba más a sí mismo, debido a que estimaba su propio yo como más importante que ellos. Pero ahora es capaz de compartir la tristeza y gozo de los otros, de llevar sus cargas y servirles con afecto. Ya no ama lo que ama su propio yo, sino que ama a aquellos a quienes Dios ama. Ya no se considera por encima de los otros, sino que los considera como su propio yo. Hoy está en Dios y se ama a sí mismo de igual forma que ama a los otros, por amor a Dios. Por tanto, puede amar a los otros como a sí mismo. Entendamos bien que el señorío de Dios sobre nuestros afectos es un requisito indispensable de nuestro crecimiento espiritual. Qué indisciplinados y voluntariosos son nuestros afectos. No están sometidos a la voluntad de Dios, por lo que son un riesgo para nuestro andar espiritual en todo tiempo. Un pensamiento equivocado puede corregirse fácilmente, pero un afecto erróneo es difícilmente manejable.
Deberíamos amar al Señor con todo nuestro corazón, permitiéndole que dirija nuestro amor. Amar al Señor anímicamente. Es aquí que deberíamos hacer sonar una nota de advertencia. No pensemos nunca que nosotros mismos podemos amar al Señor. Todo lo que sale de nosotros es rechazado por Él, incluso nuestro amor le es inaceptable. Por un lado, la falta de un afecto profundo del creyente hacia el Señor le contrista en gran manera. Por otro, el que le amemos con todo el poder del alma no lo recibe bien Dios tampoco. Nuestro afecto, cuando lo usemos para amar al Señor, debe proceder enteramente de la administración del Espíritu. Son demasiados los que aman al Señor con afecto mundano, y demasiado pocos los que le aman con afecto puro. Hoy día el pueblo del Señor emplea de modo primario su poder anímico para absorber las cosas de Dios. Hablan sobre el Dios Padre, llaman al Señor su Señor más querido, y contemplan sus sufrimientos. Al hacerlo, sus corazones se llenan de gozo y sienten que ahora están amando al Señor. Llegan a la conclusión de que este sentimiento es de Dios. Algunas veces, mientras están meditando sobre la cruz del Señor, no pueden retener las lágrimas porque les parece experimentar un afecto ardiente por el Señor Jesús. Estas cosas, sin embargo, pasan por sus vidas como los barcos que navegan por el mar. No dejan rastro alguno de su paso. Un amor así es el de incontables cristianos. ¿Pero qué es esta clase de amor, después de todo? Un amor así es la clase de amor que solo sirve para hacer feliz al que ama. Esto no es amar a Dios, es placer en amar. La visualización del Señor en sus sufrimientos parece haber conmovido su corazón, pero la verdad interior es que no ha afectado su vida. Qué privado de poder se ve el sufrimiento del Señor en el corazón de un creyente cuando se concibe meramente de modo mental o emocional. Al contemplar su sufrimiento uno se hincha y engríe, viéndose a sí mismo como amando al Señor más y más que los demás. Habla como si fuera un hombre celestial, en realidad no se ha apartado un paso de su yo lamentable. Da la impresión de que ama al Señor mucho, y por esta razón otros le admiran. Así pues, su amor no es otra cosa que amor a sí mismo. Cree y habla y desea según el Señor solo debido a que, al hacerlo, se siente feliz. Su motivo es el de derivar placer y no el amor al Señor. Una meditación así consigue para él un estímulo agradable y consolador, y así sigue meditando. Todo lo que es anímico y terrenal, no es de Dios ni del Espíritu. ¿Cuál es, pues, la distinción entre amor espiritual y amor anímico hacia Dios? No son fáciles de distinguir exteriormente, pero interiormente todo cristiano puede distinguir la verdadera fuente de su amor. Como el alma es nuestro mismo yo, todo lo que pertenece a ella no puede sacarnos de nuestro yo. Un afecto anímico es aquel en que el yo está operando. Amar a Dios por amor del placer personal es un amor carnal. Si un amor es espiritual no tiene amor a uno mismo mezclado con el amor a Dios. Significa amar a Dios solo por causa de Él. Todo afecto que es total o parcialmente para el placer de uno mismo, o por razones diferentes de Dios, emana del alma. Otra manera de distinguir la fuente del amor es ver los resultados. Si un amor es anímico no da poder para ser librado de modo permanente del mundo. El creyente ha de seguir luchando y esforzándose para desprenderse de la atracción del mundo. No ocurre lo mismo con el amor espiritual. Aquí las cosas del mundo se desvanecen de modo natural delante de este amor. El que participa de esta clase de amor desprecia al mundo y considera a sus cosas aborrecibles y abominables. Por ello le es imposible ver al mundo. Porque la gloria de Dios le ha cegado los ojos físicos. Además, una persona que experimenta un amor así se vuelve humilde, como si todo él se hubiera secado delante de los hombres. La naturaleza del amor de Dios es incambiable. La del nuestro alterna con demasiada facilidad. Si tenemos el hábito de amar a Dios con nuestro propio afecto, nos volveremos fríos hacia Él siempre que seamos infelices.
Perderemos nuestro amor si tenemos que pasar por un largo periodo de prueba. Nuestro afecto hacia Dios va a retroceder cuando no podemos conseguir el placer que esperábamos, debido a que le amamos con nuestro propio amor y por causa de nosotros mismos. Si fuera el amor de Dios, permanecería en la misma condición de amarle en todas las circunstancias, fueran las que fueran. Porque fuerte es como la muerte el amor, obstinados como el Seol los celos, sus saetas. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. CNT 867. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.